¿Te pasa que hay días que estás rebosante de energía y hay otros días que sentís que ni siquiera te puedes levantar? O que un día te ves con la piel espectacular y otro decís, ¿qué pasó? O que te super cambia el ánimo de un momento al otro. Bueno, todo esto tiene que ver con tus hormonas y es de lo que vamos a estar hablando en este nuevo episodio de Puente. Mi nombre es Michelle, soy asesora nutricional y te doy la bienvenida a un episodio en donde vamos a estar hablando un poco de desórdenes hormonales y básicamente un poco de teoría científica para que entiendas de qué hablamos cuando hablamos de hormonas, para que entiendas qué estímulos vivís tal vez en tu día a día y no tenés ni idea que te están afectando negativamente. ¿Para qué? Para que desde tu casa, desde el lugar en el que estés, autogestivamente puedas empezar a mejorar tu salud. Bien, vamos a empezar hablando sobre qué son las hormonas. Las hormonas son una especie de mensajeras químicas, mensajeras moleculares, que van enviando mensajes a distintos tejidos de nuestro cuerpo. Estas hormonas se producen en las glándulas. El conjunto de glándulas es a lo que llamamos sistema endocrino. También lo podríamos llamar sistema hormonal, pero la manera científica protocolar es sistema endocrino. Acá hay que hacer una aclaración importantísima. Hay un órgano que no es directamente parte del sistema endocrino, por así decirlo, que tiene muchísimas otras funciones que sintetizar hormonas, que es el hígado. El hígado es un órgano muy sensible, pero al mismo tiempo con una capacidad de regeneración espectacular. Entonces, ¿cómo podríamos traducir esto? Si al hígado le damos los estímulos correctos que necesita para regenerarse día a día, podemos tener una salud flama. Pero si no le damos esos estímulos y no descansamos reparadoramente, entre otro montón de cosas, básicamente es como eso, muy sensible, ¿no? Empieza a funcionar mal porque aparte tiene tantas funciones tan importantes que eso, si no funciona bien, como que un poco todo empieza a desordenarse. Entonces, como decía antes, las hormonas van a transportar un mensaje que va a llegar a distintos tejidos que tengan receptores para esa hormona, ¿sí? O sea, que la puedan recibir. Uno de los mensajes que transportan las hormonas es determinar, por ejemplo, la ciclicidad de nuestro ciclo menstrual, valga la redundancia. Y esto va a ser relativo a qué hormonas se estén secretando en cada momento. Por eso es tan importante el orden hormonal y por eso este episodio se trata del desorden hormonal. Bien, hay distintos tipos de hormonas. Hay hormonas femeninas, que podríamos decir que son los estrógenos, y hay hormonas masculinas, que serían los andrógenos. Nosotros queremos un balance, o sea, la realidad es que tanto mujeres como hombres tenemos de ambas hormonas, ¿sí? Pero las mujeres tenemos más estrógenos que testosterona y el hombre básicamente al revés. Eso es lo que nos va a dar la diferencia corporal, bueno, la diferencia de conducta, la diferencia de humor, la diferencia de ciclicidad en sí, ¿sí? Nosotros somos mucho más cíclicas, etc. El punto es que no queremos que se acumulen, porque si hay exceso, básicamente hay que metabolizarlos, pero si el metabolismo está un poco entorpecido, es como que todo empieza a ser un efecto dominó de entorpecimiento, ¿sí? Bien, el sistema reproductor femenino es el mayor productor de estrógenos y esto se da hasta la menopausia. Después de la menopausia, quienes van a tomar esa labor, esa función de producir estrógenos, son las glándulas adrenales que están arriba de nuestros riñones. Es muy importante que funcionen bien, porque si no, ¿qué pasa? A veces no pueden tomar como la posta, ¿sí? De continuar trabajando cuando los ovarios, por así decirlo, se apagan. Entonces, si ya no sos una persona menstruante y sentís o sentiste que tuviste síntomas demasiado pronunciados en la menopausia, significa que ahí hubo una especie de disfuncionalidad, porque si las adrenales están funcionando bien, los síntomas en la menopausia no deberían ser tan marcados. Lo mismo aplica en nuestro ciclo menstrual cuando los ovarios son los que están generando el óvulo y etcétera. O sea, yo soy un perfecto ejemplo de que hasta mis 26 años he tenido ciclos menstruales súper abundantes, o sea, manchaba todo porque sangraba muchísimo, me parecía normal, tenía un montón de coágulos, etcétera, etcétera, etcétera. O bueno, eso, me fastidiaba mucho unos días antes de menstruar y ahora cumplo 31 este año y a medida que
fui entendiendo, fui creciendo, fui aplicando, claro, o sea, literalmente les estoy grabando esto y estoy en mi día 2 de menstruación y estoy tranquilísima y sabía que me iba a venir porque soy regular y porque sé más o menos cuándo me va a venir, pero no es que tuve un síntoma particular. De hecho, el único síntoma que creo que tengo es sensibilidad auditiva, o sea, es como que todos los sonidos me molestan, tipo, eso es literalmente lo único. Entonces, con esto quiero decir que se puede siempre trabajar, que yo también estuve en esa situación de tener un hígado súper sobrecargado, etcétera, y sin embargo, o sea, mis ciclos menstruales realmente son hermosos. Bien, cuando hablamos de la ciclicidad de nuestro ciclo menstrual, vamos a hablar de que cada 28 días, más o menos, un ovario va a producir un óvulo, ¿sí? Con la intención de que sea fecundado. Entonces, entre el día 12 y 16, hablando de un ciclo de 28 días, van a aumentar considerablemente los estrógenos. Y en el día 14 es cuando hay un pico total que sería la ventana de fertilidad, ¿sí? Cuando esta ventana de fertilidad, cuando el estrógeno cae, se va a dar paralelamente un aumento de progesterona, ¿sí? Que si se dan cuenta, la palabra progesterona viene de progestación. Y les cuento un detalle, a la hora de producir óvulos, los ovarios se van alternando ciclo a ciclo y esto lo puedes ver reflejado en la sintomatología. Por ejemplo, cuando hay dominancia de estrógenos va a aparecer acné, algún síntoma de acné en el lado del ovario que esté trabajando en ese ciclo. Eso es increíble y a mí me ha pasado, o sea, cuando obtuve esta información estudiándola y todavía tenía ciclos menstruales un poco caóticos, a ver, igual los míos siempre fueron muy buenos en relación a otros, pero bueno, igual tenía mis síntomas. Claro, empecé a darme cuenta que me salía tipo un granito del lado del ovario que estaba generando un óvulo, tipo, increíble. Bien, vamos a hablar un poco del hígado, un órgano que cumple una función muy importante en toda tu salud, específicamente a nivel hormonal y el ciclo menstrual dentro de eso, ¿sí? El hígado tiene la función de eliminar el exceso de estrógeno, ¿sí? El tema es que cuando tenemos alimentaciones que son muy ricas en carbohidratos simples, en azúcares, que quiero decir algo, esto es muchísimo más habitual y normal, probablemente lo que puedas llegar a reconocer. ¿Por qué? Número uno, porque tal vez sin darte cuenta, y es muy probable que esto pase, consumas azúcares de un montón de calidades, perdón, es muy probable que consumas azúcares escondidas, ¿sí? Atrás de un montón de productos y mismo de lo que podríamos llegar a llamar alimentos, pero que en realidad terminan siendo productos también. Por eso siempre, siempre, siempre lean etiquetas, lean ingredientes y si no entienden, googleen o pregunten. O mismo en estilos alimentarios, ¿sí? En elecciones alimentarias, en una alimentación vegana, en una alimentación vegetariana, si no está balanceada, que es lo más normal, vas a estar consumiendo este tipo de nutrientes constantemente, ¿sí? Porque la composición nutricional y la biología lo dicen. Esto no es una opinión, esto es un dato. Entonces, en estas situaciones, nuestro hígado, ¿qué va a pasar? Se va a saturar, se va a congestionar y en eso va a empezar a acumular grasas que, extendiendo un poco este tema, básicamente pueden generar ciertas lesiones, ¿sí? Que terminan siendo lo que se llama hígado graso o distintos estadios de una insuficiencia hepática, ¿sí? Pasan un montón de cosas a nivel hígado. ¿Y por qué lo nombramos? Porque tiene una importancia absoluta en nuestro ciclo menstrual. Si nuestro hígado está afectado, bueno, empieza a no poder desintoxicarse, a no poder eliminar este exceso de estrógenos. Y esto va a afectar a todo el cuerpo, porque recordemos que las hormonas están en nuestro cuerpo y si llegan a los tejidos que tienen su receptor, ¿sí? Lo que sería como una especie de llave cerradura, bueno, va a estar afectando a nuestro organismo entero, ¿sí? Más adelante vamos a hablar en específico sobre síntomas comunes, ¿sí? De la dominancia de estrógenos, pero uno muy común es tender a acumular grasa, por ejemplo, en piernas, en el abdomen, en los glúteos, ¿sí? O sea, ese es un síntoma muy común. Desde ya hay que analizar toda tu situación en caso de que te esté pasando, pero sabe que este es un síntoma muy común. Bien, vamos entonces a hablar de las causas que generan esta dominancia de estrógeno, que es lo que no queremos para nuestro balance hormonal. Por un lado tenemos un factor que es reconflictivo, y entiendo por qué, que es el ambiente, básicamente, ¿sí? O sea, todos los pesticidas, los fungicidas, los
distintos productos químicos que muchas veces inevitablemente consumimos, ¿sí? Por cómo funciona el mundo hoy en día. Los alimentos ultraprocesados, todos los conservantes, o sea, los aditivos en general, hablando específicamente el glifosato, ¿sí? Por ejemplo, a nivel ambiente también, es un disruptor endocrino, o sea, nada, no quiero como oscurecer demasiado porque aparte es complejo a veces salir de esto, pero también está bueno que lo sepamos, ¿sí? La soja, por ejemplo, un alimento, ¿sí? Una legumbre que se la ha consumido muchísimo en los últimos años, tiene fitoestrógenos muy potentes, ¿sí? Y esto obviamente el cuerpo también le afecta, por más que sea de naturaleza vegetal. Y acá hago un paréntesis, un asterisco importantísimo. Las grasas saludables, las grasas que a nuestro cuerpo sí le gustan, que son tanto saturadas como insaturadas, y de hecho, a diferencia de lo que se ha creído en los últimos tiempos, que las grasas saturadas nos hacían mal y qué sé yo, en realidad el hígado, las grasas saturadas que son de buena calidad, les encanta, porque una de las cosas que hace es ayudar a balancear hormonas y a producirlas también. Los anticonceptivos hormonales, ¿sí? Las famosas pastillas anticonceptivas, básicamente lo que hacen es interrumpir el ciclo, ¿sí? O sea, ¿por qué las recomiendan a la hora de silenciar los síntomas que generan los desbalances hormonales? Bueno, porque lo interrumpen, ¿sí? Es como que le dicen, bueno, listo, hasta acá. Pero eso no es saludable, ¿sí? Es algo que necesita suceder en nuestro cuerpo. Y aparte nos ponen en una situación de dominancia de estrógenos. O sea que a la larga o a la corta te va a traer más problemas a fin de cuentas. Hablando de llegar a una instancia de hígado graso, básicamente la causa principal es el exceso de carbohidratos. O sea, harinas refinadas, exceso de granos, exceso de lácteos, exceso de azúcar. Específicamente el jarabe de maíz de alta fructosa, que es algo muy común, que lo puedes encontrar en muchísimos productos ultraprocesados. Así que siempre lean etiquetas. Y una de las particularidades que tiene el JMAF es que es hepatotóxico, o sea, más específico, imposible. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque las células especializadas del hígado, que se llaman hepatocitos, se mueren, ¿sí? Ante el exceso de azúcar, o sea, imagínate. Y te cuento algo más, ya sea que entiendas un poco de nutrición, de bioquímica o no, cuando hablamos de hidratos de carbono, estamos hablando que son muchas moléculas de glucosa juntas, más menos, ¿sí? Va a depender de la calidad y de la complejidad de ese hidrato de carbono, pero todas esas moléculas, va a terminar siendo una molécula de glucosa separada, ¿sí? Porque ese es el funcionamiento del sistema digestivo. Esta glucosa lo que va a hacer es, obviamente, elevar la glucosa en sangre, que va a tener un pico de insulina, y que muchas veces se convierte en testosterona, ¿sí? Que es uno de los eslabones de un círculo que es lo que se llama dominancia de estrógeno, ¿sí? Que el estrógeno en exceso pasa a ser testosterona y después pasa a ser estrógeno y empieza a ser reabsorbido por la sangre. Bueno, nada, no me quiero poner súper teórica, pero básicamente es contextualizarte en todos los daños que puede estar generando una acción que para vos es súper inocente y no lo es, y que estás básicamente pagando los platos rotos de toda esta situación. Y en vano, porque puedes tener una vida saludable y en coherencia de una manera muchísimo más fácil de lo que vos te imaginas. Hablamos de las causas, ahora hablemos un poco de las consecuencias, ¿sí? Que pueden suceder a través de este cuadro. Quistes y miomas, ¿sí? Crecen, ¿por qué? Porque los estrógenos van a activar los mecanismos de crecimiento en el cuerpo, ¿sí? Entonces, como les decía, como empieza a ser como una situación de torpeza en el cuerpo, bueno, crecen cosas que idealmente no tendrían que crecer. También, por ejemplo, puedes empezar a tener calambres, ¿sí? Sobre todo en la etapa premenstrual. Acá el magnesio juega un rol re importante, y cuando son dietas como las que hablábamos antes, que son muy ricas en carbohidratos, en su metabolismo muchas veces es como que utilizan ciertos electrolitos como el magnesio, que son los que permiten que el músculo se relaje, pero claro, al robárselo, por así decirlo, provocan más inflamación. Otra consecuencia es un ciclo irregular, ¿sí? Y acá te tiro una data para que vos te autoinvestigues, vos te autoobserves. Si los conflictos a nivel ciclo que tenés están asociados al momento de la ovulación, ¿sí? De esta ventana de fertilidad que hablábamos más arriba, tiene que ver más con un problema de estrógeno, ¿sí? Ahora, si es más cerca de la menstruación, es más probable que tenga que ver con la progesterona. Otra consecuencia es el famoso SOP, síndrome de ovario poliquístico, ¿sí?
A ver, en realidad lo que son folículos que van madurando de manera más acelerada, ¿sí? Y en las mujeres que pasa esto, lo que sucede es un exceso de hormonas masculinas y una resistencia a la insulina que va provocando como este círculo de retroalimentación. Otra consecuencia es la endometriosis, que lo que sucede es un engrosamiento del endometrio, ¿sí? El cual también, al igual que los quistes y los miomas, recibe la señal de crecer por el exceso de estrógenos. O sea, si se dan cuenta es como que es casi que todo el tiempo el mismo mensaje, el mismo patrón que se va reproduciendo en distintas partes del cuerpo. Bueno, y podríamos seguir. Entonces, llegamos a la parte más lumínica, ¿sí? Porque todo pareció una gran mala noticia, pero el punto es que hay un montón de cosas que vos podés hacer o dejar de hacer también en consecuencia a las causas que te nombré antes, para que básicamente si atravesás esta situación la mejores. Bueno, yo les voy a dar varias opciones, ¿sí? Les recomiendo que anoten porque son como muy específicas. Vamos a nombrar algunas que son literalmente plantas u hongos, adaptógenos en general, o también vamos a hablar de suplementación, que como siempre tienen que entender el contexto total, ¿sí? Fíjense que con la suplementación, si no estamos atentas, hoy lo que está pasando es lo mismo que con la medicación que pasaba en la generación anterior, ¿no? Como, bueno, listo, toma esta medicación por el resto de tu vida. Bueno, con la suplementación, si no se dan cuenta, pasa lo mismo. La suplementación tiene que ser estratégica para momentos, para situaciones en específico, ¿no? Es como, bueno, me mando este multivitamínico que, por cierto, aparte el multivitamínico es un error porque todo lo que contiene tiene distintos metabolismos en tu cuerpo. Y repitamos, la nutrición no es lo que vos consumís desde afuera hacia adentro, sino lo que hace tu cuerpo con eso. Ahí es donde sucede la nutrición. Bien, entonces en específico, a nivel planta, por ejemplo, podés optar por la ortiga, ya sea las hojas o la raíz. También podés incluir o incrementar los vegetales como el brócoli, el coliflor, el repollo, ya sea colorado o blanco, los repollitos de Bruselas. ¿Por qué? Porque son vegetales crucíferos que van a aumentar el estrógeno que sí queremos tener y bajar el que no. Otra planta que te va a ayudar es el regaliz, ¿sí? Que funciona básicamente muy parecida a la ortiga. Podés incorporar un poco más la cebolla morada. ¿Y por qué? Porque tiene un compuesto llamado quercetina que funciona como un antioxidante, perfecto para la salud hepática. Puedes optar por cardo mariano, que tiene un compuesto particular llamado silimarina, que es un hepatoprotector, ¿sí? También puedes optar por resveratrol, una molécula antioxidante que se encuentra en arándanos, en uvas. De hecho, es la encargada de darle el color oscuro, ¿sí? Estos frutos, pero que bueno, muchas veces está bueno suplementar de buena procedencia. Si quieren datos me avisan y les paso proveedores o eso, marcas en específico, que va a funcionar como soporte para el hígado, ¿sí? Para que se regenere, para que funcione mejor nuevamente, ¿sí? Un adaptógeno que funciona muchísimo es el ashwagandha, ¿sí? Que va a regular el estrés. Recordemos que el estrés es hormonal y que estamos hablando de desórdenes hormonales, así como la resistencia a la insulina, y puede cumplir un efecto modulador en el ratio de estrógenos, que es algo que no se los nombré porque me parece muy técnico, pero básicamente vamos a hablar de que va a generar un balance óptimo, ¿sí? Entre los estrógenos que está bueno tener en buena cantidad y los que no. Bien, para concluir este episodio que es casi que una clase, quiero decir que el equilibrio hormonal, ¿sí? Es esencial para nuestro bienestar. Esto no tiene que ver con una cuestión de corrientes o de escuelas o de pensamiento subjetivo. Esto es objetivo, ¿sí? Cuando hay una dominancia de estrógenos realmente puede tener un impacto muy profundo en nuestra salud que tal vez hoy no lo vivas con tal profundidad, pero que si lo dejas estar, el día de mañana puede traerte inconvenientes que es mejor evitarlos, ¿sí? Y la realidad es que con un enfoque de una medicina y una nutrición integral humana que incluya cambios en tu alimentación, el uso de suplementos estratégicamente, gestionar el estrés, entre otras cosas, realmente podemos restaurar este balance. Entonces está al alcance de tu mano. Deseo profundamente que este episodio te haya sido útil para entender mejor qué son las hormonas, cómo se comportan, qué cosas las afectan y qué cosas las mejoran. Y bueno, no olvides suscribirte a este podcast, ya sea que lo estés escuchando en YouTube o en Spotify, compartirlo con tus amigas y amigos que, bueno,
con amigas, pero si los amigos también quieren saber del ciclo menstrual, why not? Y seguirme en redes sociales también para más contenido. Me súper sirve para seguir expandiendo este proyecto tan hermoso. Y bueno, te dejo un saludo enorme y nos vemos la próxima en un nuevo episodio de Puente.